Julio Coco, microbeta de audio, 8 de abril 2019, microbeta conflicto. Estamos en conflicto, vamos rumbo a un conflicto, el conflicto es inevitable. Señalaré algunas cosas para contextualizar lo que quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana venezolana que me estás oyendo. Desde el 15 de diciembre de 2015, que fue la última elección legal y legítima que vivimos en Venezuela, que gracias a nuestros votos la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Esa mayoría fue desconocida por la tiranía chavista cuando eliminaron los diputados de Amazonas y con aquella famosa frase de Henry Ramos Alup, quien era el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, doblarse para no partirse. Allí nos prometieron salir del régimen en el primer semestre del año. Nos convocaron a firmar para la convocatoria de un referéndum revocatorio, cosa a la cual quien te habla, Julio Coco, yo no estuve para nada de acuerdo. Se hizo un firmazo, se hicieron marchas, la famosa toma de Caracas, todo eso fue una gigantesca estafa que terminó en un diálogo. En 2017 la Asamblea Nacional quedó extinta a nivel de poder público, por lo menos en suelo nacional, con aquella famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia chavista del 15 de marzo de 2017, donde eliminó las competencias de la Asamblea Nacional. El 1 de abril nosotros inundamos el asfalto, más del 6-7% de la población adulta venezolana se volcó a la protesta durante 3-4 meses consecutivos muy intensos, con más de 130 asesinados oficialmente, 3.000 presos, una cuestión desastrosa, que terminó con dos cosas. Terminó con la consulta del 16J, donde la Asamblea Nacional nos hizo 3 preguntas, todos votamos sí, se reconocen al menos, porque yo sé que fueron más, 7,5 millones de venezolanos que afirmamos en esas 3 preguntas. Pero también el señor Maduro huyó hacia adelante con 2 niveles y montó la constituyente y así se configuró el Estado forajido y todo este gigantesco colapso económico, un colapso de infraestructura, de electricidad, de combustible y la gigantesca crisis económica que vivimos hoy, tuvo su fractura hacia la debacle y hacia el control social total con la constituyente y con el no cumplimiento de la Asamblea Nacional del mandato de la consulta de 16 de julio. Culminó 2017 con un desánimo inmenso. Iniciamos 2018. 2018 elige a la Asamblea Nacional Omar Barbosa como su presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no hizo nada. Quien les habla junto con María Corina Machado, el señor Diego Al, el doctor Arria, Antonio Ledesma, fundamos Soy Venezuela y nos fuimos a hacer asambleas, a impulsar protestas en las calles, a levantarle la moral a la gente y diciendo que era la movilización social, la presión interna, lo que podría desencadenar un proceso donde Maduro pudiera dimitir, donde se dieran unas elecciones realmente libres o donde producto de algún cruce de línea roja de Maduro hubiera un escenario de fractura militar interna o de ataque militar externo que lo depusiera del poder. He de decir que esa estrategia nuestra fracasó. No lo logramos, no logramos hacernos del liderazgo necesario, no logramos hacer las coordinaciones internacionales necesarias, no pudimos tener el dinero para la movilización, no, el boicot de los medios de comunicación fue algo que no pudimos alcanzar. En diciembre de 2018 hubo un acuerdo entre varios líderes políticos venezolanos e impulsaron la ruta del 233, que es el artículo de la Constitución que reza que ante el vacío de poder producto que el presidente electo no puede asumir el cargo, el presidente de la Asamblea Nacional asume el cargo. Y en el entendido que
el año pasado, el 28 de mayo, hubo unas elecciones ilegales e ilegítimas, es decir, donde Maduro no fue electo, aunque las elecciones que supuestamente él le ganó a Capriles fueron un fraude y tampoco fue electo allí, nunca se nos olvide, jamás debemos olvidarlo. Se pusieron de acuerdo con eso, aliados internacionales liderados por Estados Unidos asumieron eso, y esa estrategia iba atada a un conjunto de presiones económicas, de presiones militares, con el fin de que este presidente, con legalidad y legitimidad, pudiera efectivamente tomar y ejercer el poder ejecutivo en Venezuela. Así, Juan Guaidó se convirtió en presidente porque producto de los acuerdos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática le correspondía a voluntad popular. Y así fue, y Leopoldo López designó a Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, y por el acuerdo de la ruta del 233 de la Constitución, Juan Guaidó hoy es reconocido como el presidente encargado de la República de Venezuela. Pero también, y ahora vamos, ¿por qué hago este recuento? Porque desde 2015 hasta hoy, ¿qué pidió la MUD? ¿Qué pidió la Asamblea Nacional? Pedían liberación de presos políticos. No los liberaron a todos. La gran mayoría de los que fueron a sus casas fueron por casa por cárcel, pero enviaron a Leopoldo López a su casa. Pedían elecciones libres. No fueron libres, pero hicieron 3. Hicieron de gobernadores, luego la de alcalde y luego las presidenciales. Es decir, que si Maduro es un usurpador, todos los gobernadores y todos los alcaldes de Venezuela son usurpadores, sean del partido que sea, sean de Primera Justicia, sean de Voluntad Popular, sean adecos, todos son usurpadores al igual que Maduro. Pedían, y lo recuerdo muy claramente, respeto a la Asamblea Nacional. Bueno, ciertamente no le devolvieron las competencias a la Asamblea Nacional, no se eliminó la constituyente. Bueno, nunca pidieron la eliminación de la constituyente tampoco. Pero si hubo respeto, todavía sesionan en la Asamblea Nacional. Pedían la apertura de un canal humanitario. Y ya entrando en este año, luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, yo estuve allí en las calles, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, el 23 de enero de 2019. Se levantó la expectativa de la intervención militar extranjera para introducir ayuda humanitaria en Venezuela. Esta expectativa, muchas personas creen que la levantó Juan Guaidó. Yo creo que no. Yo creo que la esperanza que todos tenemos hoy y que encarna Juan Guaidó por ser el presidente encargado, realmente es la esperanza en que la comunidad internacional hiciera algo para deponer a Maduro del poder ejecutivo. En muchos beta políticos anteriores, en muchos, pueden ver beta político El Plan, pueden ver el Jabalí, pero les recomiendo mucho el beta político Joropo y el beta político Consolidación, porque allí yo explicaba alguna cosa que era importante. Primero, el problema no era sacar a Maduro, era instalar un nuevo gobierno, y durante todos estos años, hasta la ruta 233, no hubo manera de poner de acuerdo a los factores que adversan a la tiranía chavista, incluso algunos de sus colaboradores que de una u otra manera también juegan doble play, quieren salir de esto, en cuál era el equipo del gobierno provisional. Se aferraron siempre y todavía a la salida pacífica, democrática y constitucional, sabiendo que no era posible, pero fue Guaidó y este acuerdo sobre el 233 el que permitió, mira, el presidente es este. Eso fue un avance, pero la esperanza no es que Guaidó saque a Maduro. Guaidó no tiene la capacidad de desplazar a la tiranía chavista del poder, y eso es mentira. Eso no es verdad. Como también es verdad que Juan Guaidó solo, incluso toda la Mesa de la Unidad Democrática completa, no tiene cómo controlar el orden territorial. Entonces, nosotros llegamos al 23 de febrero de 2019, con las esperanzas puestas en la comunidad internacional para deponer a Maduro, para que instalara a Guaidó y para que ayudaran a Guaidó a mantener el orden territorial. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó cuando no ocurrió esta intervención militar para ingresar ayuda humanitaria? Bueno, lo primero, lo más importante es que, siendo la apertura del canal humanitario una solicitud
histórica, por decirlo de alguna manera, de esta Asamblea Nacional, ahora se va a abrir el canal humanitario administrado por la Cruz Roja venezolana, que la lidera alguien muy afín a la tiranía chavista y que tiene sus estructuras totalmente infiltradas y con un plan de control cubano. Entonces esas 4 solicitudes históricas de la oposición terminaron siempre siendo una asesoría a Maduro sobre el qué hacer para calmar conflictos cada vez que él mismo los prendía, ¿no? Pero el hecho es que la configuración del Estado forajido fue mucho más allá. Y el hecho que se haya levantado la expectativa con una intensa guerra psicológica y con unas inmensas presiones económicas sobre la tiranía chavista, nosotros estábamos en el medio. Y el no darse le dio oxígeno a la dictadura, a la tiranía. Y en este oxígeno se planteó o estuvo planteado algo que nadie vio venir. Y los que lo vimos venir y lo planteamos, no fuimos oídos. Y es que Maduro sabía que no iba a darse la intervención humanitaria en ese momento. Y los rusos, los iraníes, los turcos y los chinos, que son un eje del mal, y los cubanos, le dijeron a Maduro que no renunciara. Impulsaron a la élite militar chavista a no fracturarse porque la estrategia era, al final, toda la guerra psicológica, toda la presión económica, toda la guerra diplomática que hubo, era para que saliera un puñado de militares chavistas, que en su mayoría son narcotraficantes, y la DEA tiene pruebas de ello, a ponerse a la orden de Juan Guaidó para que Juan Guaidó pudiera gobernar. El hecho es que eso no ocurrió y Rusia, China, Irán, Turquía hicieron una avanzada agresiva en suelo venezolano ante el fracaso estratégico que, si bien es cierto, la encarnación y principal vocero público de esa estrategia, Juan Guaidó, su principal operador doméstico es Leopoldo López, pero son decisiones de la comunidad internacional, quienes en una dinámica política liderada en Occidente por el presidente Trump y todo Estados Unidos, confronta en unas tensiones y negociaciones con Rusia y con todo Oriente, quien es liderado, valga la redundancia, por Vladimir Putin y todo el aparato ruso. Y así entonces, la siguiente fase de avance de la tiranía chavista en este contexto fue que la represión ya no es militar, ya no es formal. Ahora sueltan a los mal llamados colectivos, a los orcos, que son organizaciones terroristas, y sobre las cuales legalmente ningún gobierno tiene por qué responder. Y ante los apagones y la crisis energética, que por cierto la anunciamos en el Beta Político de Energía el año pasado, y vienen más apagones, y aprovecho y hago un inciso para enviarle un saludo a cualquier maracucho, a cualquier zuliano, esté donde esté, si puede oír mi voz, todo mi apoyo. Lo que le está haciendo la tiranía chavista al Zulia es inhumano y creo que de una u otra manera eso llegará al resto del país. Y fue en Zulia donde soltaron a los terroristas de una manera vil a hacer cosas inimaginables, en un estado de desesperación total, donde no hay electricidad, no hay agua, no hay alimentos, todo lo venden, lo poco que hay lo venden en dólares, en un calor infernal, está paralizado el comercio, está paralizado la administración pública, se acabó la civilización en el estado Zulia, y así está ocurriendo poco a poco en todo el país. Y este estado de incivilización, que es el estado forajido en sí mismo, entonces, recibe de manera pública, desafiando a los gobiernos occidentales, militares rusos, militares chinos, y ya hoy públicamente se acepta la entrada de vuelos comerciales de una aerolínea iraní que es conocida porque transporta materiales para Hezbollah, para grupos terroristas, y que es conocida porque también transporta a la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, que es una organización terrorista de los ayatolas iraníes, de los fundamentalistas islámicos. El hecho de que sea público no significa que esto no viniese ocurriendo ni que es nuevo. Desde hace tiempo hemos visto denuncias, muchos
nos cuidamos de decir de lo que no tenemos pruebas, porque hay denuncias de presencia de organizaciones terroristas acá. Mucho se denuncia que mercenarios extranjeros entrenan tanto a la Fuerza Armada convencional chavista como a su aparato militar, que son los colectivos. Para nadie es un secreto la presencia, operación, liderazgo del ELN en varios estados del país. Hoy Venezuela está en el medio de un conflicto armado que todos estamos negando. Sale cualquiera a protestar y lo caen a tiros. La frontera es una cuestión ingobernable. Ingobernable. Y ya varios análisis apuntan a algo que yo he venido diciendo hace bastante tiempo. Y es que cuando todo el mundo me decía, es que Venezuela se va a poner como Cuba, yo le dije, no, Venezuela ya está peor que Cuba. Venezuela va rumbo a ser Siria. ¿Y cuál es el fenómeno sirio? El fenómeno sirio es que hay un tirano carnicero, maldito, hijo coño a su madre, hijo de la gran puta que se llama Bashar al-Assad, que ataca con armas químicas a quien se le opone. Pero es un tipo que se hizo indispensable porque combatía a ISIS. Es un tipo que con el apoyo de una buena parte del radicalismo islámico, con apoyo político y militar ruso y con un buen puente económico con China, ese señor tiene rato gobernando ahí matando gente y nadie le hace nada. Es más, el último ataque militar que recibieron las fuerzas de Al-Assad se las dio Trump y fue porque hubo un bombardeo en las instalaciones químicas. Es decir, el bombardeo no fue para deponer a Bashar al-Assad, fue solamente para donde él fabrica sus armas químicas, explotárselas. Y yo creo que esa es la apuesta de Putin en Venezuela. Evidentemente, todo esto lo niega todo el mundo. Creo que esto que está ocurriendo en Venezuela hoy, este drama, porque ya la crisis económica es insoportable, la crisis de la infraestructura y del transporte no genera civilidad, estamos en la no economía, no hay productividad, y viene una nueva crisis de desplazados. Y quiero decirles a todos los venezolanos que me escuchan desde el extranjero que esto tienen que decirlo. Latinoamérica no es Europa. Europa tuvo el potencial económico, productivo y político para absorber la migración siria producto de la guerra interna. Latinoamérica no es Europa para absorber el impacto que recién inicia en este conflicto de Venezuela que ya luce indetenible. En ese sentido, muchas voces alertaron sobre una intervención militar. Yo sigo sin dar mi opinión, me la reservo. Y se habló mucho de la implementación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que dice que la Asamblea Nacional tiene la potestad de autorizar misiones militares extranjeras bajo convenio en suelo venezolano. Sobre eso se ha generado toda una polémica que en mi opinión es estéril, de verdad que sí. Porque lo que es cierto es que ya no es una misión militar lo que se necesita. Y lo sabemos. Sabemos que ese precepto internacional que llaman el R2P, responsabilidad para proteger a quién de quién, ya la diplomacia ya empieza a caernos mal. Ya incluso lo que alguna vez nos alegró, que eran los tweets de Marco Rubio o algunos otros, ya empezamos incluso que no queremos ni leerlos, porque la crisis tiene unos impactos humanos muy fuertes. Y mientras nosotros estamos sufriendo esos impactos, Venezuela fue invadida militarmente por fuerzas orientales, tal cual lo expliqué en Beta Político el Plan, y tal cual lo expliqué en el Beta Político La Romana. En ese aspecto, y para comenzar a concluir, la presencia a nivel de asistencia técnica militar, es decir, traen armas y entrenan personal venezolano. La extracción de minerales, oro, coltán, titanio, incluso cesio parece que también están sacando, porque Venezuela es un país rico en minerales, sobre todo para la industria nuclear. Ya nos coloca en un momento donde nuestros vecinos, como el presidente Duque, no entienden y no saben qué hacer con esto. La dirigencia política doméstica de la Asamblea Nacional, Guaidó, Leopoldo, Henry Ramos,
Julio Borges, más allá de todo su historial de negociaciones y cosas con la dictadura, en este momento no hayan que hacer. Y nosotros se lo mandamos a decir con el beta político recálculo y no en aras de reclamo, sino con cariño. Coño, la estrategia última falló. Y al fallar la última estrategia, Rusia avanzó en suelo venezolano, Irán avanzó en suelo venezolano, China avanzó en suelo venezolano, Turquía avanzó en suelo venezolano, el ELN avanzó en suelo venezolano. Entonces vamos a seguir discutiendo pajas. Vamos a seguir echándonos dedos unos con otros. Cuando entonces el 187.11 el que lo aplicó fue Maduro y fue el que autorizó esas misiones militares extranjeras en Venezuela. Vamos a seguir creyendo que un procedimiento o que un tecnicismo legal va a evitar un levantamiento terrorista dentro de Venezuela. Yo creo que esas son las cosas que más que conversar en público, los dirigentes tienen que comenzar a ver el drama del pueblo y a comprender el problema militar real que hay dentro de Venezuela y el problema militar que representa Venezuela para el mundo, para ver si empiezan a hablar algo medianamente coherente con los aliados. Porque lo que hablan es paja. Porque el conflicto es inevitable. Esta avanzada rusa, en mi opinión, es que ganaron esta batalla, pero no la guerra. Porque la guerra en algún momento se va a iniciar. Se va a iniciar o porque el pueblo venezolano estalle y salgan los colectivos a asesinarnos a todos y cometan un genocidio, o porque se descubran, salgan a la luz pública pruebas de terrorismo. Y en ese sentido, Estados Unidos, Colombia y Brasil tienen una responsabilidad inmensa, porque también saben que no pueden encapsularnos cuando esta crisis desborde las fronteras. El conflicto es inevitable, mi querido venezolano, mi querida venezolana, y yo no le voy a mentir. Y como el conflicto no es evitable, hay que hacerlo bien y cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Como ya me conocen, yo no soy optimista, ni soy pesimista, yo soy realista. Y yo creo que si llegamos a este punto de lo irreversible, donde, fíjense, ya el problema no es sacar a Maduro del poder, el problema era gobernar Venezuela. Y ya el problema ya no es gobernar Venezuela, es sacar a mercenarios y terroristas extranjeros del suelo nacional. Yo creo que el orden de los factores sí afecta al producto. Yo creo que las estrategias políticas y militares tienen que cambiar y alguien tiene que tomar decisiones. Y también es necesario que los electoralistas, tanto los vendidos traidores de siempre como los comeflores, comprendan que Venezuela está en un conflicto que es global, donde los principales afectados somos nosotros. Y si bien es cierto que no podemos solos, nosotros tenemos decisiones que tomar no para solucionar el conflicto, sino para que el conflicto sea final y nos dé la victoria, que es la libertad y la democracia para el suelo venezolano. Te habla Julio Coco, Microbeta, Conflicto, 8 de abril 2019.